bueno, otra super mega aplicación preparada y lista para funcionar en la última versión del sistema 490 HFW y Custom Firmware. Algunos de ustedes pues ni siquiera saben dónde encontrarla, y si la traigo es porque ustedes me la piden, y ya saben que yo estoy aquí siempre para traerles este tipo de aplicaciones. Por eso siempre insisto en que se suscriban. ¿Por qué? Porque es gratis, no cuesta nada, totalmente gratuito. Y si activas la campanita pues te llegan este tipo de vídeos y tienes tu PS3 super full del Estambul. Bueno chavales, Irisman, como digo, no es obligatorio tenerla instalada en la consola. Sí es aconsejable por el simple hecho de que no te ocupa absolutamente nada, tiene muy poquito tamaño y te puede servir, quizás no hoy, pero mañana yo te traigo un vídeo y te digo, oye mira, ha salido tal cosa super mega boom para PlayStation 3 y simplemente se lanza a través de Irisman. Entonces a ti la cabeza te dice, boom, ¿qué coño me estás hablando, nano? ¿Qué es eso de Irisman? ¿Dónde está Irisman? Pues instálalo, que no te cuesta ningún trabajo, ¿vale? Pues Irisman es un cargador que salió prácticamente igual que Multiman, que Webman, es un homebrew casero, una aplicación casera que te sirve pues para cargar, por ejemplo, además que el icono creo que es muy detallado, para cargar juegos ISO y otro tipo de juegos que simplemente andan por ahí, por los mares del internet. Pues nada, chavales, primer comentario fijado, Irisman oficial, lo van a descargar, es un archivito en formato PKG y lo van a poner en su USB de costumbre que esté formateado en FAT32, ¿vale? O sea, es que no tiene más, chavales, más sencillo que hacer un chiquillo, ya lo saben. Ponemos el USB en la consola y con el exploit iniciado, ¿vale? No sé si ni siquiera si lo tengo iniciado, creo que no. Lo voy a iniciar, ¿vale? Ahí estamos, fijaros, incluso había puesto la consola sin iniciar el gen. Para aquellos que se le pilla el gen, tengo una solución. Es la más drástica de todo. No quiero traerlo, pero bueno, voy a esperar a ver si se le soluciona, ¿vale? Y si no, pues tenemos que traerlo. Bueno, administrar archivos PKG, directorio, instalar archivos PKG, directorio estándar, esto ya saben cómo funciona. Y aquí instalamos la aplicación Homebrew casero, ¿vale? YouTube, que es un Homebrew casero, ¿eh? Que no es pirateo, que es Homebrew casero, aplicación casera. Irisman 490 de nuestro amigo Breulogy, ¿vale? Pues nada, le damos a la X y la instalamos. Yo ya la tenía instalada, la versión 488, pero así de sencillo, o sea, no tiene más, chavales, no tienen que hacer más, no tienen que estar aquí más tiempo si no quieren, simplemente es para que la instalen. Y ahí la tiene, ¿vale? Irisman 490, que la acabamos de instalar, y como os digo, es un lanzador, la verdad, de puta madre para pasar. Si conectamos un disco duro NTFS, que la consola de por sí no lo detecta, con Irisman pues puedes acceder a ese disco duro NTFS, copiar, mover archivos, cargar juegos en ISO, creo que era también. O sea, la verdad es que es una aplicación muy buena, ¿vale? Fijaros, aquí me dice ahora mismo que no tengo juego, pues porque esta consola no tiene apenas juego en ese caso. Nos da la temperatura de la consola, la temperatura del chip, el espacio libre por ahí, los juegos que tenemos. Si le damos al botón Start, pues tenemos una serie de opciones, herramientas, la lista de juegos le vamos a dar, a ver qué nos aparece por aquí, todos los juegos, ¿vale? Me dice que no tengo juego, imagen de fondo, ajuste de pantalla, etcétera. Aquí para nosotros lo importante, mira, buscando juego otra vez, mira, no hay juegos, ¿no? ¿Qué me estás buscando? Que no hay juegos, venga, Start. Ay, mira, pues ¿qué esto qué prepara? Nada, chavales, Start, herramienta. Y aquí pues ya os digo, podemos instalar PKG, podemos copiar juegos, manejador de archivos, que para mí es la parte más importante, donde nosotros podemos dirigirnos al USB como si fuera un ordenador, ¿vale? Al USB, ver lo que hay dentro del USB, etcétera, 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 ¿vale? Y esto pues nos reconoce, vamos a salir de aquí. Lo más importante para mí es el tema de los juegos ISO, ¿vale? Creo que era aquí, si no me equivoco, y que te reconoce archivos NTFS, así que no cuesta nada, de verdad, instálalo. Da igual, si tiene 2 megas o 3 megas, si esto no es nada, ¿vale? Tú lo instalas y si te hace falta algún día, ya lo tienes, ¿vale? Así que nada, chavales, nada más. Ya pueden ir con Dios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.